Bienvenido y bienvenida a este mensaje del día martes 21 de abril de 2020. Esta es una lectura con una sola carta a manera de consejo que puede ser útil en cualquier contexto de tu vida cotidiana. Lo que tienes que hacer es escuchar el mensaje y buscar la manera de adaptar este mensaje a la situación concreta que estás viviendo. Vamos a ver qué dice la carta del día de hoy. Bueno, veamos qué tenemos entonces para hoy martes 21. Bueno, el 5 de copas invertido. Bueno, 5 de copas es una carta un poco dura del tarot. Es una carta que nos habla de pérdidas. Y pérdidas sobre todo que nos afectan a nivel muy emocional, porque hay diferentes clases de pérdida, ¿no? Dependiendo de qué tan, como qué tanta emoción o qué tanta, o cómo nos repercute, digamos, esa pérdida en nuestros sentimientos. Esta particularmente nos habla de pérdidas en cuestiones sentimentales. Entonces nos habla de pérdidas de una relación, nos habla de pérdidas de una persona querida, pérdidas de algo que valorábamos muchísimo, porque las copas nos hablan mucho de poner toda nuestra emoción, nuestros sentimientos en eso. Entonces puede ser, por ejemplo, la pérdida de un examen que estábamos esperando aprobar, la pérdida de un trabajo que realmente necesitábamos y nos deja entonces como en esta situación vulnerable. Entonces la carta básicamente se enfoca en esa palabra clave de la pérdida, ¿no? La pérdida y la angustia y un poco pues como de resignación. A ver, ¿qué nos dice la carta entonces cuando aparece la carta invertida? Cuando aparece la carta invertida nos está hablando que esa pérdida duele mucho, o también nos puede estar hablando de que no nos acostumbramos o no nos resignamos aún a esa pérdida. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos la carta al derecho, básicamente estamos viendo un hombre que está de luto. Entonces está de luto porque perdió estas tres copas, pero todavía le quedan estas dos copas acá atrás. Eso quiere decir que todavía quedan personas o cosas o objetivos por los cuales debe luchar. Entonces es una pérdida que se debe pues procesar, por supuesto, y aceptar y seguir adelante con la vida. Entonces esto podría identificarse quizás como cuando muere un familiar o una persona querida, pues obviamente uno atraviesa por un momento de luto, pero finalmente cuando se termina ese luto ya la persona pues entra en un proceso de resignación para continuar con su vida. Entonces la carta básicamente nos dice eso. Pero ¿qué pasa cuando la carta está invertida? Pues la cosa entonces allí se viene un poco más complicada porque la persona no puede procesar ese duelo, y entonces esta persona, en lugar de continuar con su vida y cambiar como este dolor por un recuerdo lindo, lo que hace es siempre lamentarse y quizás como darse golpes de pecho por esto que perdió, por esta persona que perdió, por este trabajo que perdió, por ese negocio que perdió. Entonces, en lugar de seguir adelante de manera más positiva, la persona siempre se queda como siempre enfrascada en el mismo problema, en la misma situación, y siempre se lamenta por esa pérdida y no puede superarlo, básicamente. De eso se trata esta carta, de no poder superar esa pérdida. Bueno, como consejo que nos está diciendo la carta el día de hoy, nos está diciendo que no debemos acostumbrarnos a ese luto permanente, porque no podemos estar toda la vida lamentando la pérdida de alguien o de algo. En el contexto de la relación, pues la carta nos está quizás indicando como la pérdida de una pareja, ¿no? Como de quizás porque falleció, quizás porque esta relación se rompió, y la persona siempre se queda como lamentando a esa persona. Entonces no puede superar a su ex, por ejemplo. Es una carta que nos podría estar hablando de eso, de no poder superar al ex, porque siempre está recordándolo, siempre está viviendo la misma situación, siempre está viviendo en el dolor en lugar de ver la cara positiva, o por lo menos ponerle cara positiva a la situación y decir, bueno, ya se terminó esta relación y necesito rehacer mi vida, porque de eso se trata esta carta. El golpe es duro, pero hay que rehacer la vida, reencaminar la vida. Entonces lo natural sería, por supuesto, que la persona lamente la pérdida de esta relación, de esa persona que se fue, de esa persona que ya no está con uno, de esa relación que se perdió. Pero bueno, finalmente la vida continúa, entonces más adelante vendrán otros amores, vendrán otras parejas, pero la carta nos hace mucho énfasis en eso, que estamos llorando siempre al ex, llorando siempre esa relación que se perdió, y no podemos entonces seguir con nuestra vida normal. Entonces es un súper llamado de atención en este contexto. Si vemos la carta por otro contexto, que puede ser quizás el trabajo o el dinero, pues entonces también es la misma situación, que en lugar de ver para adelante, la persona siempre está mirando para atrás, siempre está como mirando el punto dramático de la situación y siempre se está lamentando por esa pérdida y no puede asumirla. Entonces no puede asumir de que en la vida también se pierde y también se llora y también se sufre, pero hay que seguir adelante. Entonces esta carta es un súper llamado de atención para darnos cuenta de que a veces hay situaciones en la vida en las cuales nos quedamos siempre como
como les diría yo, estaríamos como siempre nadando en el mismo lodo, siempre estamos dando vueltas en la misma situación y siempre nos estamos entristeciéndonos por una situación que perdimos o por una persona que perdimos, pero no podemos avanzar. Entonces es un súper llamado de atención, porque esta carta, lo natural sería que uno llore la pérdida, se ponga triste, pero finalmente uno debe recuperarse para poder seguir con la vida, porque la vida continúa. Los que se fueron, lo que se perdió, pero la vida de uno continúa. Entonces ese es el mensaje del día de hoy. Muchas gracias por tu atención, nos vemos en el siguiente video el día de mañana. Hasta la próxima, chao.